Bienvenidos de nuevo, amigas y amigos, a Vida Sana. En esta segunda parte hemos visto la primera parte, estamos hablando de vacunas. Hemos visto la primera parte, qué son las vacunas, cómo actúan. Cogemos una bacteria, un virus, bien muerto, bien atenuado, o sea, con poca fuerza, o bien una parte de ese virus, de esa bacteria, creamos una vacuna, la inyectamos o se puede dar oral y evitamos, al engañar a nuestro cuerpo para que aparezcan anticuerpos, que reconozca, que tenga memoria de una enfermedad. Cuando vaya a venir la enfermedad, nuestro cuerpo ya tiene esas defensas, reconoce la enfermedad y va a luchar contra la enfermedad y va a evitar que nosotros tengamos la enfermedad. Son medicamentos muy seguros, han evitado muchas muertes y siguen evitando muchas muertes. Por eso hay mucha gente que tiene miedo a la vacunación, recela de la vacunación. Necesitamos la vacunación ahora con el coronavirus, vamos a hablar del coronavirus ahora en esta segunda parte. ¿Y qué son las vacunas del coronavirus? Cuando un fármaco tiene que desarrollarse, cuando en la investigación nosotros estamos investigando un medicamento para tratar una enfermedad, para la tensión, para el azúcar, en este caso vacunas, necesitamos una serie de fases. Fases significan que primero investigamos, luego tenemos que ver en el laboratorio si es eficaz para lo que estamos estudiando y luego ya pasamos a usar esa medicación en una serie de personas y ver de forma importante y segura que ese fármaco, que esa vacuna es segura y es eficaz. Nosotros buscamos dos cosas en los medicamentos, en vacunas, en cualquier fármaco. Primero, eficacia, o sea, si yo tengo una medicación que se la pongo a un paciente y la eficacia es de un 20%, para controlar esa enfermedad no me sirve. Pero si una vacuna, si un medicamento, una vacuna, se lo pongo a alguien, a un enfermo, a una persona, y tiene una eficacia del 95%, debe ser segura, porque si tiene complicaciones importantes y graves, tampoco me sirve. Tiene que ser eficaz y segura. Por eso, el desarrollo de una medicación, de una vacuna, no se hace en un mes, ni en 2 meses, ni en un año, ni en 2 años. Necesita una serie de fases por las que pasar, fase 1, fase 2, fase 3, y una vez que ha demostrado y publicado que esa medicación con estudios, y estudios comparativos, estudios con un grupo normal, como se llama grupo placebo, con un grupo con una medicación, y comparamos. A las personas que no les damos la medicación, no le ponemos la vacuna, pueden pasarle cosas y a los que se la ponemos no les pasa. Hay estudios que cuando hacen comparación de un fármaco en 2 grupos y nosotros proyectamos el estudio, por ejemplo, a 2 años para ver la eficacia y la seguridad, hay estudios que demuestran tanta eficacia y tanta seguridad, por ejemplo, al año, que el estudio se para porque no tenemos que esperar a los 2 años. Si hemos demostrado que en un año ese fármaco es muy bueno, lo que no podemos permitir que a las personas que no se lo estamos dando vayan a tener complicaciones, porque ya hemos visto que sí ese fármaco es muy bueno a las personas que se lo hemos estado dando y se para el estudio y se notifica a la administración que lleva todas las medicaciones. Ustedes han escuchado hablar del coronavirus, llevamos un año con el coronavirus, ahora en marzo. El coronavirus empezó en el mes de diciembre, enero, finales de diciembre, enero, empezamos a hablar del coronavirus. Ha pasado un año, la Organización Mundial de la Salud ahora ha llegado a China para intentar averiguar de dónde viene el coronavirus. Ustedes habrán oído hablar de todo, que si el murciélago, que si ha sido en un laboratorio. Bueno, el caso es que aquí lo tenemos, ha muerto mucha gente y lo que tenemos que hacer es luchar con lo que tenemos contra el coronavirus. Ya tenemos la vacuna, ahora veremos una serie de vacunas, no hay una vacuna ni 2 vacunas, se pusieron en marcha miles, creo que fueron 26, 36 vacunas. Países como Rusia o como China empezaron a vacunar con sus vacunas. Nosotros en Europa o en Estados Unidos tenemos 2 organismos internacionales, en Estados Unidos la FDA y en España en Europa, la EMA, que son organismos que lo que intentan es
valorar si una medicación que va a salir al mercado es segura y eficaz para no producir problemas. Si tanto la FDA como la EMA consideran que ese fármaco no es seguro, se va a retirar del mercado, porque lo que no se puede permitir es que las personas estén expuestas a un problema importante. Vamos a ver un poquito qué es el coronavirus, qué son los SARS, el SARS-CoV, que es como se llama el coronavirus, los primos hermanos, y en el primer vídeo. Bueno, el coronavirus ha tomado una importancia en este 2020, es como amanecimos con el coronavirus como una amenaza el 1 de enero, ya que el 31 de diciembre China dio el aviso a la Organización Mundial de la Salud que había un brote de una infección viral, una infección que no sabían específicamente quién la causaba y que, como en otras epidemias, parecía tener un origen animal. ¿Qué sabemos de los coronavirus? Son virus RNA, son estructuras muy sencillas, miden prácticamente una micra, o sea, es un microorganismo, lo cual hace que sea fácil de diseminarse de una persona a otra. El 1 de diciembre, aparentemente, según lo que podemos entender, del 2019, una persona adquirió en un mercado en donde se venden animales, ya sea para consumo alimenticio o como mascotas, un virus de coronavirus, sea de murciélago, pangolín o de reptil, aún no está bien determinado, se lo transmitió a un ser humano. El problema con este virus es que pudo ser transmitido de ese ser humano a otro ser humano. Los 4 viejos coronavirus que conocíamos producen el 15% de las gripas comunes. ¿Y por qué hablo de estos 4 coronavirus viejos y conocidos? Porque son una causa común de problemas respiratorios en el ser humano. En el 2002 apareció el primer coronavirus agresivo, se llamó SARS, también apareció en China, en la ciudad de Guangdong, y también fue transmitida por un animal, es un tipo de gato que utilizan ahí para alimentación, y produjo en ese entonces la muerte de 8,000 individuos, una mortalidad del 9%, y fue la primera gran alarma de que el coronavirus podía comportarse como un virus agresivo respiratorio. En el 2012 aparece el segundo coronavirus agresivo. Este se llama MERS, porque apareció en el Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, y aquí fue transmitido por un camello a un ser humano, y el ser humano lo transmite a otro ser humano, igual que como ocurrió con el SARS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este virus, en lugar de tener una mortalidad del 9%, tiene una mortalidad de 34%. Es decir, una de 3 personas que le da esta enfermedad se va a morir. Y en el 2019, el 31 de diciembre, se habla de la aparición de este tercer nuevo coronavirus, ahora denominado COVID-2019, en donde el origen parece ser, como les comentaba, murciélago o un pangolín, y ha tenido 2 características que han hecho este virus especialmente peligroso. Primero, se puede contagiar cuando el individuo aún no tiene síntomas. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo ese de incubación que llamamos, es de cuando adquiero el virus a cuando desarrollo los síntomas, puedo llegar a contagiar la enfermedad. Y entonces en ese periodo la persona está totalmente asintomática, lo cual hace muy complejo determinar el momento en que se tiene que aislar una persona porque no va a tener síntomas. Y segundo, es un virus con una capacidad de diseminación extraordinaria. El mejor ejemplo es que después de China, el segundo sitio donde más casos ha habido de coronavirus es en un crucero, donde mantuvieron más de 400 personas fijas en ese crucero y hay más de 200 casos de personas infectadas. Es decir, si estoy en contacto con gente que tiene coronavirus, me voy a infectar. Y desafortunadamente, al ser un virus nuevo, porque viene de un animal, ninguno de los seres humanos antes del 1 de diciembre del 2019 tenía anticuerpos contra este virus, lo cual hace que la población entera del mundo sea susceptible a desarrollar esta enfermedad. Afortunadamente, de las noticias que tenemos y de los estudios epidemiológicos que se han demostrado, este virus tiene una letalidad, una tasa de mortalidad menor al 2%. Es decir,
No nos vamos a morir todos de coronavirus, pero sí nos vamos a tener que cuidar, porque hay personas, sobre todo personas que tienen mayor edad, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen problemas cardíacos, que pueden morirse de esta enfermedad. Es una enfermedad que va a llegar a México, hay que estar prevenidos, hay que estar atentos, hay que cuidarse. Bueno, hemos dado un repaso a qué son los coronavirus. Son un tipo de virus, RNA. Los ácidos nucleicos son de dos tipos, RNA y DNA. En este caso, lo que tienen los virus, coronavirus, corona es por la forma que tiene este tipo de virus, son RNA, tiene el ácido nucleico y alrededor tienen una cápsula, una cápside de proteínas. Son muy pequeñitos. El primero que apareció fue en el año 2002, también en China, en la zona de Guangdong. Yo participé en el grupo de trabajo en el Hospital Insular, creamos un grupo de trabajo porque nos llegaron noticias de que había un virus en China, el SARS, que podía venir y transmitirse a todo el mundo. Creamos un grupo de trabajo para ver qué tipo de modificaciones teníamos que hacer en el hospital para necesitar camas de intensivo, qué tipo de medidas teníamos que poner para evitar el contagio. Nunca llegó nada. Murieron 8.000 personas y aunque se diseminó fuera de China, pero murieron 8.000 personas. Se llamaba el SARS, el coronavirus que tenemos ahora, el COVID, como todos lo conocen, se llama SARS-CoV-2. Es diferente al SARS, pero es el coronavirus 2 SARS. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy parecida al SARS, diferente pero muy parecida, primos hermanos. Y tienen una diferencia importante. El SARS, cuando te infectabas, producía sintomatología inmediatamente, en menos de 24 horas. Con lo cual, la persona que se infectaba manifestaba los síntomas inmediatamente y podemos aislarlo. El coronavirus, el COVID o el SARS-CoV-2 tiene una desventaja. Tú puedes estar infectado, no manifestar la enfermedad, lo que se llama asintomático, pero sí la transmites. Entonces tenemos un problema. Tenemos personas que están infectadas de coronavirus, que no lo saben, que no tienen síntomas, que están por ahí dando vueltas y que están infectando a los demás. ¿Cómo sabemos nosotros, o cómo podríamos saber? Ya me pueden preguntar. Y si yo tengo el coronavirus, ¿yo puedo saber si puedo infectar o no? Sí lo podemos saber. Podemos hacer una curva, se llama umbral de ciclo, para saber si todavía nosotros, si tenemos la infección, podemos transmitirla, la capacidad de transmisión que tenemos. Evidentemente, cuando yo cojo el coronavirus, tendré un umbral de ciclo que va a hacer que yo pueda transmitir de forma importante, unos más y otros menos, la enfermedad a la gente que tengo alrededor. Cuando yo tengo la enfermedad y la enfermedad va pasando y padezco la enfermedad, ese umbral de ciclo llega a un momento que, aunque tenga virus, son virus atenuados, virus muertos, que me pueden dar lo que ustedes saben, la PCR puede ser positiva, pero porque tengo ahí unos virus muertos que me dan la PCR positiva, pero ya he creado anticuerpos y puedo hacer el umbral de ciclo de la PCR y veo que, bueno, tengo la PCR positiva, pero que esos virus están muertos y que no son transmisibles. Nosotros trabajamos con la PCR y tenemos pacientes que son PCR positivos, ¿de acuerdo? O sea, todo el mundo sabe lo que es ya la PCR positivo y PCR negativo. Pacientes que tenemos PCR positivo, pero que le hacemos anticuerpos que se hacen en sangre, y hay dos tipos de anticuerpos, los IgM y los IgG. Los IgM se elevan cuando hay una infección aguda y cuando ya pasa la enfermedad suben los IgG. Entonces puedo tener la PCR positiva, pero el anticuerpo IgG positivo significa que ya ha pasado la enfermedad y que no voy a contagiar a nadie. Ustedes me dirán, pero si tiene la PCR positiva, sí, pero he pasado la enfermedad, tengo los anticuerpos y mi PCR positiva son virus atenuados, muertos, que no están o no van a producir enfermedad, y a pesar de que tenga la PCR positiva, si tengo los anticuerpos IgG positivos, no voy a transmitir la enfermedad. El segundo coronavirus que apareció, el MERS, apareció en la zona de Arabia Saudí, fue una transmisión de camello al humano y tenía una tasa de mortalidad altísima, de un 33%, como han escuchado.
también tenía la capacidad de producir síntomas inmediatamente. Y también limitó el número de fallecidos por ese coronavirus. Y ahora tenemos el tercer coronavirus. ¿Por qué tantas teorías sobre si el coronavirus viene del mercado de Wuhan, transmisión de animal a hombre y luego de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, o de un laboratorio? Bueno, porque en esa zona hay el mayor laboratorio de investigación sobre el coronavirus, porque tiene muchos murciélagos. Vamos a ver ahora, es un vídeo sobre las vacunas del coronavirus, las que se han desarrollado, ya las tenemos aquí. En el vídeo se habla de, bueno, que se van a desarrollar una serie de vacunas. ¿Qué vacunas son? Luego podemos hablar si son todas iguales, si son diferentes. Hablaremos sobre si son una dosis, dos dosis. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al programa. Yo intentaré contestarle en la mayor medida posible los conocimientos que yo tengo. Yo no soy especialista en inmunología ni en vacunas, pero bueno, en mi especialidad medicina interna entra las enfermedades infecciosas y sí que controlo muchas enfermedades infecciosas. Entonces, lo que yo pueda ayudarles, les contestaré. Ahí tienen el teléfono en pantalla y si quieren alguna duda, pues llaman y yo intentaré explicarles. Vamos a ver un segundo vídeo sobre las vacunas. La carrera por lograr una vacuna contra el COVID-19 se intensifica. Actualmente se están probando 48 vacunas experimentales, pero solo 11 han entrado en la denominada fase 3, la última antes de que puedan ser validadas por las autoridades sanitarias. Entre las más avanzadas están la producida por la alianza Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Ambas utilizan una tecnología innovadora que consiste en inyectar en las células humanas fragmentos de instrucciones genéticas llamadas ARN mensajero para que fabriquen proteínas o antígenos específicos de coronavirus. Estas proteínas serán entregadas al sistema inmunitario, que producirá entonces anticuerpos. Los dos grupos aseguraron además en los últimos días que sus vacunas presentan una eficacia en el entorno del 95%. Otros laboratorios apuestan a la tradicional tecnología del virus inactivado. Es el caso de las compañías chinas Sinovac y Sinopharm y la india Bharat Biotech. Sinovac inició un ensayo de fase 3 para la CoronaVac con miles de voluntarios, principalmente en Brasil. También hay proyectos de vacuna que usan el vector viral para educar al sistema inmunitario a reconocer el COVID-19. Son las de AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford, la de Johnson & Johnson, la de CanSino Biological y la Sputnik V rusa. Los rusos anunciaron hace unos días una eficacia del 92%, pero el Instituto Gamaleya está acusado de romper los protocolos habituales para acelerar el proceso científico. Finalmente está el proyecto de la estadounidense Novavax, que utiliza una tecnología de proteína recombinante. Aunque muchas reportan avances prometedores, ninguna ha sido homologada todavía por las autoridades sanitarias. Y mientras los países ricos ya están planificando sus campañas de inmunización hasta finales de 2021, los expertos alertan sobre los obstáculos que deberán enfrentar los países pobres para acceder a las vacunas. Bueno, como han visto, el vídeo está hecho antes de tener las vacunas aprobadas. Ya les comenté antes fase 1, fase 2, fase 3 para aprobar una medicación. Tiene que pasar en Estados Unidos por la FDA, en Europa por la EMA. En Rusia y en China tienen sus vacunas, no han pasado por ningún tipo de organismo, por lo menos los más conocidos, la FDA y la EMA, y empezarán a vacunar antes que el resto de países, tanto en China como en Rusia. El laboratorio que más producción tiene de vacunas y capacidad de producción que tiene de vacunas está en la India. No solamente está la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de AstraZeneca Oxford, hay Johnson & Johnson, Janssen, ¿vale?, que están desarrollando no solamente vacunas, sino otro tipo de tratamiento que se llama anticuerpos monoclonales. Sabemos que Pfizer y que Moderna y que AstraZeneca van o han hecho vacunas con 2 dosis, separadas una de otra en 21 días aproximadamente. Se está planteando, por ejemplo, en Gran Bretaña, si la de Moderna podría solamente ponerse una sola dosis, porque la primera dosis de Moderna tiene una inmunización de un 80%,
La de Pfizer tiene en torno, la primera inyección que recibe, en torno a un 50 o un 60%, pero lo que no sabemos es si la de Moderna a un 80% a los 3 meses, como algunos en Gran Bretaña quieren hacer, va a mantener esa inmunidad. Con las dos dosis en 21 días sí que sabemos que las dos alcanzan un 96%. Entonces vamos a ver también qué son las mutaciones. Hoy ha salido una publicación en una revista en New England Journal sobre la vacuna de Janssen, que será una sola dosis, pero todavía no está homologada, con lo cual no se puede usar. En España y en Canarias pues ya vamos a recibir vacunas tanto de Pfizer como del laboratorio de Moderna. Vamos a ver otro vídeo para explicarnos las mutaciones. Hola, soy Luis. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la probeta del misterio. Hoy vamos a hablar de mutaciones. ¿Qué significa eso? El virus mutante del COVID y los riesgos de su exponencial infectividad. Hola, soy Luis y esto es El Método. Y vamos a hablar de mutaciones del coronavirus, sí, y cómo pueden afectarnos. Os adelanto que sí son esperables, sí podrían afectar a las vacunas o incluso generar nuevos virus, pero vamos a hablar de ello con la luz encendida. A ver, la vida tiende a crecer y multiplicarse. Esto es ciencia que no discute ni el Génesis. Y para multiplicarnos tenemos que hacer copias de nuestros genes. Cada vez que se transmite esta historia genética, como en un juego del teléfono roto, pueden producirse cambios, errorcillos. Aunque generalmente no cambiará mucho la historia, en ocasiones extraordinarias puede que el chiste del final sea mejor que el del principio. Algo así pasa con los virus. ¿Y por qué es esto importante ahora? Pues porque puede implicar que el COVID evolucione aumentando su riesgo, que afecte a nuestras vacunas o incluso que surja un virus muy chungo. Pero empecemos por el principio. Isabel, ¿qué es esto de las mutaciones en los virus? Mutar es una herramienta que tienen para adquirir ventajas y para poder adaptarse a situaciones cambiantes. Entonces, si bien todos los virus RNA pueden mutar, los coronavirus son únicos en su especie, es decir, son únicos entre los virus ARN porque tienen un mecanismo de corregir errores. De hecho, mirad este paper en el que han analizado más de 18.000 genomas del nuevo coronavirus y han encontrado una diversidad genética muy baja. Y si alguno de esos errores, entre comillas, le resulta ventajoso al virus porque se ha convertido en una nueva propiedad que le permite crecer más eficientemente, entonces ese mutante se selecciona. Una de las variantes más comunes es la D614G. Esto significa que en la posición 614 hay un cambio de aminoácido. Se ha dicho que esto podría hacer que el virus se enganchase mejor a nuestras células, aumentando, tal vez, su infectividad. Pero, Josep, ¿qué opinas? Hasta donde sabemos, las dos variantes, tanto la D614 como la G614, causan la misma severidad de la infección. Ok, tal vez no es un asunto de enfermar más o menos, pero estamos en plena carrera por la vacuna y la mayoría de las que van en cabeza quieren atacar precisamente la proteína que está mutada. Isabel, ¿nos preocupamos? En principio, aquellas vacunas que están ya ensayándose y que pudieran estar produciéndose, no les debería afectar el que se estén introduciendo algunos cambios puntuales en otros dominios que no son críticos de la proteína S. Coronavirus SARS-2, lo que hemos hecho ha sido reconstruirlo y modificarlo genéticamente para conservar aquellas partes del virus que sabemos que son importantes para preparar una respuesta inmune potente y eficaz. De acuerdo, no parece que ahora tenga un riesgo más elevado de infección ni que vaya a poder escapar de las vacunas en desarrollo, pero claro, todavía nos queda Darwin y su ciega evolución por selección natural. Cuando tengamos una vacuna eficiente o antivirales de acción directa, entonces va a aumentar la presión selectiva sobre el virus y entonces en este momento vamos a ver qué capacidad tiene el virus de generar mutaciones de escape a estos antivirales, a esta vacuna. Dicho de otro modo, para el virus, hasta ahora,
toda la humanidad ha sido orégano. Pero cuando tengamos vacunas o fármacos que dificulten su multiplicación, la evolución por selección natural se pondrá manos a la obra y es entonces cuando pueden aparecer mutantes peligrosos. Antes Isabel nos decía que los coronavirus son relativamente conservadores con esto de las mutaciones. ¿Qué esperáis? Creo que hay que ser positivos y pensar que con las más de 200 diferentes estrategias para generar vacuna, vamos a conseguir alguna que realmente sea eficaz, nos proteja y permita pues salir de este problema sanitario de raíz mundial. Pero el SARS-CoV-2 tiene también otro as mutante bajo la manga. ¿Os acordáis del Frankenvirus? Todo esto empezó con saltos entre especies, algo que ahora debemos vigilar. Si este SARS-CoV-2 salta a otros mamíferos, allí puede mutar nuevamente o combinarse con otros parientes suyos y regresar causándonos todavía más problemas. ¡Ojito! Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, hemos visto que es una mutación. Una mutación es un cambio. Me explico. El virus, nosotros conseguimos una vacuna, una medicación, un antibiótico para una bacteria, una vacuna para el coronavirus. Y ellas aprenden, las bacterias, los virus aprenden. ¿Aprenden a qué? A luchar. Hay algo que les mata y aprenden a cambiar para que ese antibiótico o esa vacuna no los mate, no los quite del medio. Eso significa que si yo tengo una vacuna y hay un 99% de virus, coronavirus, que van a morir por la vacuna, puede haber un 1% que pueda cambiar. Y el problema es si con ese cambio que se produce en una base del RNA, eso puede provocar más enfermedades. Y si las vacunas que nosotros estamos haciendo son sensibles para cualquier tipo de mutación que pueda haber. Hasta ahora lo que nos han dicho es que las vacunas que están ya en el mercado son muy importantes y son eficientes para cualquier tipo de mutación. Como han oído en el vídeo, los coronavirus tienen poca capacidad para mutar, poca capacidad para cambiar. Por ejemplo, el virus de la gripe, todos los años nosotros vemos qué tipo de virus de gripe tenemos ese año y las vacunas se relacionan pues con el virus de gripe que vamos a tener. Dicho de otra forma, todos hemos oído hablar de que hay una cepa en Gran Bretaña que tiene mayor capacidad de transmisión, pero va a producir la enfermedad igual, o sea, igual de severa o no severa, igual. Lo que tenemos que saber es si esa capacidad de transmisión es simplemente capacidad de transmisión, porque la enfermedad la va a producir igual. Y si nosotros tenemos una vacuna eficaz para la cepa que había antes y para la nueva cepa, si son eficaces, pues da igual, la vacuna va a ser eficaz para la cepa y para esta cepa de Gran Bretaña. Importante que todos los laboratorios, lo primero que han hecho ha sido coger el virus, coger cuál es la parte que consideran más importante de desarrollar vacunas. En resumen, hemos hablado de vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son eficientes, son de las medicaciones que tenemos más eficientes que han erradicado enfermedades de la Tierra. Y solo les aconsejo una cosa: cuando se tengan que vacunar del coronavirus, vacúnense porque son seguras, son eficaces y vamos a intentar quitar de en medio a este mal bicho, diría yo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y si hay alguna pregunta que yo pueda solucionar hoy o cualquier otro tipo sobre las vacunas y sobre el coronavirus, pues intentaré hacerlo. Y nos vemos el próximo viernes aquí en Canal 4 TV, en su casa, en Vida Sana.